Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Hoy, fanáticos del metal, vamos a hablar del anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, que ya he tenido ocasión de leerlo. Y bueno, voy a intentar simplemente resumir los puntos de mayor conflicto. La verdad es que nada de lo que leo yo de las leyes de patrimonio me gusta, o muy poco. Pero bueno, vamos a intentar resumir todo aquello que es lo más reprobable y vamos a intentar resumir muy por encima qué se puede decir ahora que este anteproyecto se va a someter a consulta pública. Va a haber posibilidad de alegación. Entonces, bueno, lo fundamental es centrar un poco el tiro porque pensad que la normativa española ya es muy restrictiva y todas las normativas de las comunidades autónomas son muy homogéneas y todas van en la misma línea. Todas son coherentes con la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85 y tratan de ir un poquito más allá, apurando competencias autonómicas, apurando un poco la asfixia a la iniciativa privada y protegiendo cada vez más todo el territorio como un yacimiento arqueológico sin reparar ni en importancia ni en el valor. O sea, no son leyes proporcionales en lo que es la protección del patrimonio arqueológico, con la indefinición del patrimonio arqueológico, porque se considera patrimonio arqueológico prácticamente todo. O sea, cualquier cosa que pueda estar enterrada es arqueología. Entonces, enterrado puede estar unas tijeras que tenga yo en la cocina, enterradas pueden haber estado una taza, un candelabro, una grapadora, una lata de sardinas y, por supuesto, las monedas. Y como ahora mismo ya el valor es algo absolutamente subjetivo y no importa la valoración económica, pues entonces, ¿qué no tiene valor histórico, aunque sea la historia de la década pasada o del año pasado? ¿Qué no tiene valor artístico? ¿Qué no tiene valor etnográfico? O sea, ahora mismo encuentras un llavero del Naranjito y eso, pues fíjate, toda la cultura popular, el Mundial 82, España, te encuentras una figurita del Curro, la Expo 92, eso es patrimonio de Andalucía, vamos. Entonces, bueno, un poco resumir todo lo que yo he visto y creo que hay que tratar un poco de enfocar cuando se hagan alegaciones a lo que se pretende y la justificación de aquello que se está haciendo. Y para eso yo ya me he leído el anteproyecto y invito también a que os leáis la memoria de análisis de impacto normativo, porque hay muchas contradicciones en lo que es la proporcionalidad y la sensatez de la norma y la necesidad de la norma. Otra cosa previa. A todos aquellos que llevan años y años, bueno, todos hemos sido más o menos cómplices de esta dejación y hemos, desde el 2007 en Andalucía existe la anterior ley de patrimonio histórico y desde el 2007 existe esa ominosa norma en la disposición transitoria cuarta. Hoy lo llevan a la disposición adicional decimocuarta. Todos lo hemos contemplado, todos lo hemos mantenido y todos hemos pensado que no pasaba nada. Un aviso. Las normas no se hacen para que no pase nada. Si la norma no es necesaria, no se puede promulgar. Y otra diferencia, ahora en el anteproyecto, además de la norma que se mantiene y además de todas las barbaridades que se mantienen, que no ha pasado nada, ahora se crea un cuerpo específico de inspectores, cuya labor va a ser solo vigilar el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. Es una diferencia importante, ¿eh? Porque antes los funcionarios tenían mucho trabajo, muchas atribuciones, tenían sus, bueno, no sé si muchas o pocas, pero vamos, que tenían sus competencias, su trabajo, sus obligaciones y además, pues bueno, vigilar todo eso, que era una barbaridad y que no pasaba nada.
Pero ahora vamos a crear un cuerpo especializado con unas oposiciones del grupo A para arqueólogos, historiadores, pues todos los colectivos que en gran parte pues inspiran estas normas e inspiran lo que, bueno, pues algunos apreciamos como que es el lobby cancelador. Pero bueno, llamadlo como queráis, pero son los que inspiran estas normas que yo no creo que a ninguno de nosotros nos gusten. Pues se crea un cuerpo especializado que va a vigilar el cumplimiento de la norma. ¿Va a pasar algo? Pues yo pienso que sí. Vamos a verlo. En primer lugar y fundamental, pues la disposición adicional 14ª, que lo que hace es recoger de la antigua ley la disposición transitoria cuarta. Esta es la parte más brutalmente inconstitucional y salvajemente injusta de la norma. No tiene igual en todo el territorio nacional, en ninguna comunidad autónoma. Nadie ha llegado tan lejos en la prohibición y el ataque a los derechos de la propiedad privada como esta norma. Y sobre esta se ha hablado ya mucho. Yo he hecho muchos vídeos en el canal. Tenía una serie entera dedicada a la inconstitucionalidad de la norma esta. Y bueno, pues me cansé un poco de ella porque además, previendo que iba a salir el anteproyecto, pues yo la verdad es que, inocente de mí, creí que esto iba a desaparecer por ser tan injusto, pero no desaparece. Al contrario, incluso se refuerza un poco. Bueno, curioso que todo esto, que aparecía en una disposición transitoria, lo normal es que se hubiese incorporado al cuerpo articulado, al texto de la ley, pues en algún artículo no sé cuántos, del dominio arqueológico, pues que tal. Pues no, señor. Vuelve otra vez a una disposición adicional esta vez. No se entiende. Yo esto de verdad no lo entiendo. La maliciosa y chapucera redacción de todo esto y meterlo dentro de una disposición adicional. No sé si es para despistar o qué. Bueno, el caso es que, ¿cómo queda? Pues queda exactamente igual, presumiendo el carácter demanial del patrimonio arqueológico. No dice que sea de carácter demanial las colecciones de monedas. Lo que pasa es que lo define, o sea, da ese carácter demanial de dominio público al patrimonio arqueológico. Es decir, bienes con los valores propios del patrimonio cultural andaluz, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos. Entonces, esto es una indefinición intolerable, claro, porque conocemos casos en los cuales las monedas antiguas han sido consideradas patrimonio arqueológico. Porque como no queda bien adaptado qué es el patrimonio arqueológico, sino que lo deja ahí abierto y prácticamente cualquier cosa lo puede ser, pues cualquier cosa puede ser presumido su carácter demanial. Bueno, carácter demanial, salvo que se acredite la adquisición anterior a la entrada en vigor de la Ley Española de Patrimonio Histórico Español 1685, es decir, el 19 de julio del 1985. Ya traía efectos retroactivos en la anterior ley de 2007 y siguen esos efectos retroactivos de nuevo a una ley del 2025. Por tanto, hay que tener un título justificando y rompiendo esa presunción, justificando que la has adquirido convenientemente antes de 1985. Todos los que se consuelan con el tema de la trazabilidad y de tener una factura, no sirve una factura que te expendan hoy, ni hace 10 años, ni hace 20 años. Tiene que ser una factura de antes de 1985. Bueno, pues esto se mantiene. Y es más, añaden un punto 2 en el cual todos estos objetos y restos materiales del patrimonio arqueológico
de dominio público, pues se incorporarán a las colecciones museísticas de Andalucía. Esto unido al cuerpo de inspectores que se está creando, que luego veremos, pues es que todo tiene unas connotaciones y unas sinergias muy nocivas. Bueno, el esquema, pues es dominio público e irá a parar a colecciones museísticas de Andalucía el patrimonio arqueológico. Ya decimos, es que es patrimonio arqueológico cualquiera de esos objetos susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Entonces eso es una indefinición, es un concepto jurídico indeterminado. Y de esto va a derivar una expropiación. Porque es que entonces esto no se puede tolerar, o sea, esto no es justo. Entonces, es que susceptible de ser estudiados con metodología arqueológica es no decir nada, porque realmente la metodología arqueológica es algo que no está establecido de forma objetiva. O sea, en ningún sitio se define la metodología arqueológica. Hay muchos manuales de arqueología, hay muchos métodos arqueológicos. Hombre, está claro que desde luego la metodología arqueológica o la arqueología pues se dedica a estudiar los restos materiales, pero los estudia en un contexto. O sea, si de la arqueología aparece una columna o unas construcciones, el análisis que se hace del objeto en sí lo realizarás con una metodología arquitectónica, histórica, artística. El arqueólogo lo que pone de manifiesto es la relación con el entorno, una cronología, una situación, o sea, lo que llaman el contexto arqueológico que da mucha información. Pero claro, hablando de monedas, que es lo que a nosotros nos interesa, las monedas han estado en colecciones muchísimo tiempo, o sea, no son objetos que hayan sido extraídos recientemente y por tanto no tienen un contexto, un arqueólogo no tiene nada que decir sobre esas monedas. O sea, cuando las monedas están en el contexto, pues sí, el objeto en sí mismo no tiene ningún interés seguramente, pero la metodología arqueológica tiene sentido cuando todavía no han sido extraídas. Porque una vez extraídas, no sé, o sea, ya no sé qué, pues todavía si se puede establecer esa relación con el contexto, con el lugar, etcétera, etcétera, pues adelante, pero no queda definido, vaya. Y ya digo que el método arqueológico, pues yo no entiendo de arqueología demasiado, pero desde luego yo entiendo que esto es una cuestión que cada especialista puede tener sus opiniones respecto al método, cuáles son los métodos adecuados. Por tanto, no es una definición válida, o por lo menos se podría precisar. Y desde luego en lo que atañe a la numismática, habría que precisar. Habría que precisar. No podemos directamente incluir toda la numismática, todas las monedas antiguas y es más, todos los objetos antiguos dentro de lo que es patrimonio arqueológico. Y acreditar una adquisición antes del 19 de julio de 1985. O sea, esto es una expropiación encubierta y bueno, pues aquí están las miles de razones para hablar de inconstitucionalidad. Entrando en la falta de competencia de la Junta de Andalucía, no ya para realizar el caso de la expropiación, que en fin, todo eso ya está muy superado seguramente, pero desde luego en lo que es dictar el contenido del derecho de propiedad, romper la presunción del Código Civil para la propiedad y la presunción de justo título basada en la posesión. O sea, no pueden romper toda ese cuerpo normativo y para acreditar la propiedad del Código Civil, porque las competencias para regular derechos fundamentales, para regular derechos y obligaciones ciudadanas, para regular normas de derecho civil es del Estado, no de la comunidad autónoma. Entonces, la comunidad autónoma no se puede inventar de repente una presunción de demanialidad de determinados bienes que por otra parte no están bien definidos. Es una norma retroactiva, es una expropiación, no se contempla que sea una expropiación y que se indemnice de ninguna manera. La igualdad del ejercicio de derechos, porque ¿por qué una colección en Andalucía va a ser de dominio público, mientras que cruzando la línea de Despeñaperros no? Entonces, el derecho de propiedad tiene que tener el mismo contenido en todo el territorio del Estado español. Y luego la inseguridad jurídica, porque no se define
cuál es el patrimonio arqueológico. Y en este sentido, tenemos que intentar ligar que esta barbaridad no solamente es contraria a la Constitución, sino que es contraria a lo que justifica la norma que se está creando. Bueno, y esta indefinición, pues también hay que atacarla teniendo en cuenta la memoria de impacto normativo. Todas las normas que se promulgan hay que justificar su necesidad. Teóricamente no se puede ir creando normas y creando normas, sino que hay que justificar la necesidad y la adecuación. Entonces, en la memoria de impacto normativo, que está también publicada en el portal de transparencia para este anteproyecto, una de las cosas que habla, además de la proporcionalidad, de la que, bueno, luego hablaremos en otro punto, pero una de las cosas de las que habla es de la seguridad jurídica. Dice que el anteproyecto establece una regulación clara y precisa. No utiliza conceptos indeterminados que resten seguridad jurídica. Esto lo estamos viendo falso. En el caso de este precepto de la disposición adicional 14ª es falso. Y lo mismo cuando fija el contenido del patrimonio arqueológico. Porque está regulando y está definiendo el patrimonio arqueológico con un concepto jurídico indeterminado. Todo lo que sea objeto de método arqueológico. Eso no se sabe lo que es. Y más cuando de aquí se van a derivar unos efectos tan perjudiciales como expropiaciones y prohibiciones. O sea, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y aquí, desde luego, es un punto de ataque muy importante, aparte de lo de la Constitución, claro. Aquí lo gordo es que se toleró esta norma desde el 2007 hasta el 2025 y no se ha dicho nada. Entonces, bueno, ahora con ocasión de que se renueva la norma, pues hay de nuevo la oportunidad de decir algo. Ya veremos. Susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Esto es una barbaridad y es una indefinición. Bueno, continuamos. Indefinición, la desproporción y la arbitrariedad del concepto de patrimonio arqueológico, puesto que crea indefensión. Ya lo hemos visto en el punto primero, cuando estamos hablando de la barbaridad máxima, que es la disposición adicional 14ª. Bueno, aquí está el concepto. El título quinto habla de los patrimonios especiales. Patrimonio cultural de Andalucía es todo lo que tenga esos valores que define, históricos, etc. Pero define unos cuantos patrimonios especiales que requieren una especial dedicación. Y uno de ellos es el patrimonio arqueológico. Y hace esta definición que ya hemos dicho que es indeterminada y con unos efectos muy perniciosos. O sea, es todo prácticamente. O sea, cualquier objeto antiguo puede ser arqueológico. Porque un candelabro antiguo, ¿por qué no puede haber sido extraído también del suelo? Y vamos, polvo tendrá seguro y que demuestre, o sea, no sé, es que todo puede serlo. Si seguimos la doctrina de la arcilla fresca no sé, o sea, es una barbaridad. Y directamente son bienes de dominio público, todos los objetos, restos materiales propios del patrimonio cultural de Andalucía que sean hallados como consecuencia de excavaciones. Aquí sin ninguna proporcionalidad. O sea, todo un clavo que salga. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que se quiere conseguir con eso? O sea, vamos a encontrar un contexto arqueológico y un interés arqueológico o un interés público absolutamente de cualquier hallazgo. Una lata de Coca-Cola antigua, una botella de Coca-Cola antigua, una lata de sardinas, yo qué sé, o sea, cualquier porquería que nos encontremos en el campo, todo, porque todo puede tener algún valor propio del patrimonio cultural de Andalucía. Yo qué sé, una figurita de una sevillana hecho en, no sé, o sea, es que es la falta de proporcionalidad de la que también se habla en la memoria de impacto normativo. O sea, habla de que las normas estas son proporcionadas, son la mínima restricción de derechos y la mínima invasión de la privacidad para lograr los fines propuestos. ¿De verdad creéis que el mínimo que se puede hacer para preservar el patrimonio es directamente convertir todo
en dominio público, o sea, toda Andalucía en este caso, toda Andalucía convertirla en un yacimiento arqueológico protegido. O sea, ¿dónde está la proporcionalidad? Porque las leyes, todas las leyes autonómicas y estatales establecen una proporcionalidad desde los bienes de patrimonio histórico normales hasta los que son incluidos en los catálogos pertinentes, los bienes de interés cultural, los yacimientos arqueológicos, todo eso va creando nuevos recintos de protección o nuevos estatus jurídicos, pues eso, paulatinos, proporcionados, pero aquí no, aquí directamente todo queda ya en el máximo régimen de protección, todo de dominio público, todo se presume que es del Estado salvo prueba en contrario, retroactivo, etcétera, etcétera. Pues de nuevo, es contrario a la memoria de impacto y es contrario a la Constitución y contrario a la razón, vamos. No hay retroactividad en esta norma. Fijaos que aquí dice que son bienes de dominio público, pero no dice son bienes de dominio público desde 1985. Todo eso lo dejan del cuerpo de la ley, que seguramente es el que se discutirá, y va a una disposición que, en fin, ahí queda como debajo de la alfombra. Bueno, pues insistir en la falta de proporcionalidad. Cualquier objeto, no los relevantes, no los valiosos, o sea, todo, todo. Entonces, esto realmente, además de falta de proporcionalidad, es una barbaridad, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar exigiendo la entrega de un clavo que me he encontrado en el campo? ¿Vamos a exigir la entrega de una tachuela, de un botón que me he encontrado en el campo, de una lata, que parece que es antigua, yo creo que es del siglo pasado o del anterior? ¿Vamos a llevar toda esa basura a las instituciones para que sea estudiada, catalogada, se extienda un recibo de depósito, etcétera, etcétera? O sea, ¿dónde está la proporcionalidad y la justificación? Ya sé que se crea además un cuerpo de inspectores que se van a dedicar a esto, pero ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad vamos a dedicar los recursos públicos a coartar la libertad de esa manera y para nada? Porque en el momento en el que existe un interés relevante, pues puede justificar el empleo de todos estos medios, pero no directamente. Bueno, y una cosa que va también enlazada con todo esto y que lo que más nos interesa es que realmente en toda la ley no hay mencionada la palabra numismática o moneda en ningún sitio. En ningún sitio. Entonces, yo creo que para precisar algo debería aparecer. Y eso es lo que habría que pedir también, que se trate a la numismática. Mirad, cuando antes hablábamos del patrimonio arqueológico, la ley contempla unos patrimonios especiales que requieren una singularidad y un tratamiento especializado en la ley. Esos patrimonios son el arqueológico, ¿vale? Que ya hemos visto su indefinición. Hablan del patrimonio etnológico, que justifica un poco el ampliar el concepto de patrimonio histórico a patrimonio cultural. El patrimonio industrial, y el patrimonio documental, bibliográfico y audiovisual. Y tienen sus capítulos especiales, cada uno de ellos. ¿Vale? La numismática, yo no digo que se tenga que hacer un capítulo para un patrimonio especial, pero sí mencionarla de alguna manera para deslindar y delimitar, por lo menos entender que no es patrimonio arqueológico necesariamente. Fijaos si es importante esto. O sea, vamos a ver, mirad, cuando hice el vídeo en el que pedía el permiso para la exportación, fijaos que para el Estado, que es el que lleva la regulación de las exportaciones y lleva los trámites, cuando vas a pedir un permiso de exportación, en los tipos de bienes del patrimonio histórico español, establece solo dos categorías: numismática y otros. Numismática y otros. No hay patrimonio, no hay tipo de bien para exportar. Bien arqueológico, bien etnológico, bien industrial, bien bibliográfico, audiovisual, otros. No, numismática y otros. Entonces, si la numismática tiene esta relevancia en cuanto a qué es lo que más se protege para la exportación y es lo que está más regulado, ¿por qué no hay ni una línea para dedicarla a la numismática?
Yo no sé si tiene mucha o poca importancia la numismática en el patrimonio, desde luego creo que mucha, pero sin entrar en esa consideración, el Estado está entendiendo que requiere una especialización la numismática, es la que más cuidado le dedica a la hora de tener un permiso de exportación. Es una realidad. Entonces, ¿por qué la ley, desde el punto de vista de la oportunidad, de la necesidad, de la proporcionalidad, por qué no dedica ni una palabra? Sin embargo, tenemos dedicada a la arqueología un capítulo, y un capítulo que comprende absolutamente, pues prácticamente todo el universo en cuanto que tenga una antigüedad. O sea, esto no tiene ningún sentido y desde luego si la norma necesita claridad, necesita hablar también de la numismática porque tiene importancia a la hora de proteger el patrimonio. La numismática es lo más fácil de circular, la numismática es lo que más se protege en la exportación, etcétera, etcétera, y resulta que ni siquiera aparece mencionada. Bueno, hay otros aspectos que ya veo más complicado meterles mano o menos claro. No que no sean reprobables y que no se deban mencionar y se mencionarán. Mirad, una es el tema del detectorismo. Los detectores directamente en la ley andaluza están prohibidos. Se acabó. No está permitido el empleo de detectores en ningún caso, salvo las actividades arqueológicas que se recogen en el artículo 90 de la ley, y etcétera, etcétera. O sea, solamente se pueden utilizar en el ámbito de actividades arqueológicas, y las actividades arqueológicas las tienen que realizar profesionales titulados, o sea, que queda prohibido el uso de detectores. Vale, esto, pues ¿desde dónde se puede atacar? Pues lo de siempre, la igualdad de derechos, porque en otras comunidades sí se permite, está muy restringido. Hay que pedir un permiso, que a lo mejor pueden tardar meses en dártelo, pero la puerta está abierta. Pero resulta que aquí en Andalucía directamente fuera, prohibido. Esto tampoco es proporcionado a la luz de la memoria de la justificación de impacto de la norma. Habla de restringir lo mínimo los derechos para alcanzar el objetivo. En otras comunidades y normas muy recientes, como la de Madrid, que es muy reciente, ahora no recuerdo el año, pero es de los últimos 5 años, permiten el uso de detectores cuando están fuera de yacimientos señalados, o sea, que ya están declarados como yacimiento arqueológico. Entonces, en ámbitos no protegidos se puede utilizar el detector libremente pidiendo una autorización. En otras comunidades, pues cada una harán de su capa un sayo, pero en principio está permitido con esas limitaciones. En Andalucía es que está prohibido. Cuando dice que salvo las actividades arqueológicas, ya digo, son actividades planificadas de arqueología profesional en yacimientos, etcétera, etcétera, en el curso de obras y excavaciones que deba tenerse. O sea, son, ya digo, no es el uso del detector que estamos hablando. Entonces, esto pues no es proporcionado, no es una mínima invasión de derechos, no afecta a la igualdad de derechos, puesto que, oye, la Constitución, el derecho de igualdad, es algo que está perfectamente marcado, y es un límite que el derecho de propiedad, el derecho del disfrute del medio, el artículo 46, la defensa y disfrute del patrimonio, la defensa del patrimonio y el fomento del patrimonio y el acceso al patrimonio para todos, no es el mismo en todo el territorio nacional. En Andalucía está mucho más restringido. Entonces, no puede ser que en unas comunidades haya unos derechos y en otras haya otras restricciones, en unos sitios y en otros. Entonces, esto es contra a la proporcionalidad que pretende la norma en su memoria de impacto, y es contrario a la igualdad. La proporcionalidad, aquí está en la memoria de impacto normativo. Dice que contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades a cubrir sin imponiendo el mínimo de restricciones y el mínimo de obligaciones. Oiga, prohibir directamente el detectorismo en todo el territorio sin más, eso no es lo mínimo.
Dice que todas las medidas han sido examinadas junto a las alternativas existentes. ¿Cuál es la alternativa que se ha estudiado? Aquí no hay ninguna alternativa. Y puesto que se va a establecer un cuerpo de inspectores y se contempla que ahora iremos con los inspectores, pero se contempla que esos inspectores son necesarios porque hay un montón de procedimientos de declaración previa, oiga, pues entonces, ¿por qué el detectorismo no va a tener también su declaración previa o va a tener su autorización? O sea, es todo un despropósito conducido simplemente a ahogar estas actividades. Bueno, y el cuerpo de inspectores, pues esto directamente crean en disposición adicional, otra vez, decimoquinta, a continuación de nuestra famosa decimocuarta, crean un cuerpo de inspectores de patrimonio. En otras comunidades habla de que sí, que habrá unas actividades de inspección, etcétera, etcétera, pero lo deja a cuerpos que ya existen y que entre sus competencias pues también van a estar vigilar todas estas declaraciones, vigilar todas estas actuaciones. Aquí ya se prevé un cuerpo especializado y aquí están ya la base para crear las oposiciones, O sea, que esto va en serio. Por eso digo que es que aquí la norma andaluza es más audaz en la disposición adicional decimocuarta y muchísimo más entusiasta en todo lo demás, porque es que crea un cuerpo ya de inspectores. Esto es la senda, esto es la hoja de ruta, como dicen, para cancelar directamente, tener a unos señores cuyo único cometido va a ser vigilar que se allanan todos nuestros derechos. Van a estar dedicados a eso. Entonces, ¿cómo nos oponemos a esto? Porque, claro, esto es algo tan necesario, lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, esta creación de un cuerpo de inquisidores del patrimonio. Pues lo único que veo es que en la memoria de impacto justifican la existencia de este cuerpo en que va a haber un montón de procedimientos de declaración que va a haber que vigilar, pero es que no hay un montón de procedimientos de declaración, lo que hay es un montón de prohibiciones. Y los procedimientos de declaración, los únicos que hay son los de declaración previa para actuaciones arqueológicas en el contexto de obras, en el contexto de actuaciones de urbanismo, en yacimientos arqueológicos ya planificados. O sea, no se justifica un cuerpo para eso. Y desde luego, si en otras comunidades pueden hacerlo ya con los cuerpos y con los funcionarios que ya existen, no se entiende que haya un cuerpo de inspectores, salvo para crear un cuerpo de inquisidores y machacar la actividad arqueológica y de coleccionismo de antigüedades. Bueno, pues no vamos a insistir más. Los más cafeteros, pues que vayan al texto y que lo comprueben por sí mismos. Y bueno, pues ya digo, o sea, no pensemos que no va a pasar nada, porque cuando se pone tanto empeño, cuando se crea un cuerpo de inspectores, tiene pinta de que sí que van a pasar cosas. Y además tened en cuenta que ahora los ayuntamientos también se delimita mucho en la norma, en los ayuntamientos las competencias, en la vigilancia del patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que va a estar mucho más cerca la administración de nosotros. Bueno, miradlo bien la norma, miraros esta memoria de análisis de impacto normativo, porque es importante ver cómo se justifica y las inconexiones que hay con lo que luego está escrito en la norma. Un saludo a todos, sed buenos y no dejéis de hablar del tema. Venga, muchas gracias. Un saludo.